es distancia de un punto a un plano, de un punto en el espacio. Entonces, si tuviera que colocarlo, voy a hacer de hecho, eh, como esto forma parte de ecuaciones de planos, voy a dejar ecuaciones de planos ahí. Entonces, el título del tema de hoy es distancia de un punto a un plano, pero de un punto en el espacio, ¿verdad? De un punto en el espacio a un plano, de un punto a un plano, hasta ahí voy a escribir. La realidad es que, como ustedes ya saben, tengo la limitación de el tamaño del pizarrón. Entonces, para mí es muy importante, aparentemente no, pero sí lo es, una, ah, un renglón de más. Entonces, no se trata de perder el tiempo. Permítanme borrar inclusive ecuaciones de planos, distancia de un punto a un plano. Lo voy a repetir en la parte de abajo de la manera más rápida que me sea posible. Y entonces aquí vamos a colocar como distancia, como título, distancia de un punto a un plano, ¿no? Entonces, de un punto a un plano, obviamente el plano también es un plano en el espacio, ¿verdad? Nosotros hemos estado trabajando con, vaya, con ecuaciones de planos en las que la ecuación prácticamente del plano la dan los componentes de un vector que es perpendicular al plano, ¿no? Entonces, vamos a suponer, muchachos, que nosotros tenemos un plano aquí en el espacio cartesiano. Voy a dibujar el plano porque, pues, me es necesario, ¿no? Ahora voy a colocar aquí un sistema coordenado cartesiano que empieza ahí, termina acá. Aquí el plano obviamente atraviesa el sistema coordenado cartesiano y entonces aquí tenemos X, Y, Z. No alcanzo a ver la parte que le corresponde al inicio al origen del sistema de ejes coordenados, pero vamos a suponernos que nosotros tenemos aquí un punto que es el punto lo voy a llamar E, de coordenadas X1, Y1, y Z1. Estas son las coordenadas del punto en el espacio, ¿verdad? Y nosotros queremos conocer la distancia que hay del punto a al plano, ¿verdad? Sabiendo nosotros una serie de detalles con respecto, voy a hacer un poco más a la izquierda, muchachos, discúlpenme, por favor. ¿Por qué razón? Pues por una cuestión estratégica, ¿verdad? Entonces tengo un punto E de coordenadas X1, Y1, esa es una coma, y Z1, y entonces el punto E se encuentra en esa posición y voy a dibujar una perpendicular. Voy a trazar una perpendicular del punto E al plano, pensando que el punto en el que toca esa perpendicular al plano es el punto Q. Le voy a poner aquí la letra Q, y nosotros debemos estar conscientes de que tenemos un punto P0. Sabemos muy bien que tenemos al punto P0 de coordenadas X0, Y0, Z0. Permítanme, alguien llegó. Pablo Iván Bárcenas, admitir. Le voy a poner asistencia rápidamente para que continuemos. Ya tiene su asistencia. Y entonces, recuerden ustedes que nosotros contamos con el punto P0 de coordenadas X0, Y0, Z0. Entonces, para poder nosotros llevar a cabo la mesura, la medida que hay del punto que se encuentra en el espacio al plano, necesitamos también llevar a cabo o traer a la escena, porque nos va a servir al vector B que es perpendicular, pero no nos vamos a servir del vector B que en sí tiene por componentes A de I más BJ más CK. Ustedes recuerdan, no lo voy a dibujar aquí porque no es en sí a este vector al que estoy necesitando,
sino, y ese vector es el vector perpendicular al plano, ustedes ya lo saben, pero lo que estoy necesitando en realidad es un vector unitario, ¿verdad? Que nace o que se crea a partir de ese vector perpendicular al plano, que lo conocemos como V, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a crear el vector unitario que va a ser igual a I más B de J más C de K. Si recuerdan en que entre qué tengo que dividir esos componentes para que el vector se vuelva unitario. Llegó una persona más, permítanme por favor. Asistencia, admitir para la persona que llegó. Ok, entonces, ¿entre qué tengo que dividir para tener ese vector V? Tengo que dividir entre los componentes del vector, precisamente, raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada, porque estos son los componentes del vector que es perpendicular al plano, ya lo sé. Sin embargo, ese vector que es perpendicular al plano, lo voy a colocar aquí, lo puedo colocar donde quiera. De hecho, es una cuestión propia de las operaciones vectoriales, que yo puedo simular que el vector unitario se puede desplazar al lugar que yo quiera, y entonces lo voy a colocar en azul aquí, y ese va a ser mi vector U de B, ¿verdad? Ese es mi vector U de B que tengo en esa posición. Entonces, lo que voy ahora a hacer, debido a que quiero calcular la distancia que existe del punto en el espacio al punto Q, ¿verdad?, que se encuentra en el plano, el cual lo encontré de trazar una recta perpendicular al plano desde el punto E, ¿verdad? Entonces ahora lo que voy a hacer es trazar el vector P0Q, este vector que está aquí, ¿verdad? Y también voy a trazar, no le voy a poner ningún calificativo por el momento, y vamos a ver por qué no lo voy a necesitar. Ahora vamos a ver por qué. La realidad es que yo lo que quiero entonces es encontrar la distancia que existe del punto E al punto Q. Y entonces lo que voy a hacer es llamar W al vector que une el punto P0 de coordenadas X0, Y0, Z0, que ya conocemos, ¿verdad?, que sabemos perfectamente que es necesario que exista en el plano. Necesitamos un vector perpendicular al plano y necesitamos un punto sobre el plano para poder establecer la ecuación del plano, ¿verdad? Sin embargo, este vector que va del punto P0 al punto Q, que viene de la perpendicular de E, no lo vamos a necesitar. La cuestión es que la distancia es esta distancia que estoy generando aquí con esta letra D. Es esta distancia la que yo quiero calcular, y la realidad es que esta distancia, fíjense bien, ¿verdad? Si yo aquí tengo que ese vector es W, aquí tengo el vector unitario perpendicular, entonces si considero que el ángulo que está aquí es el ángulo alfa, esta distancia va a ser igual a la componente del vector W sobre el vector unitario U de B. Si se acordarán a qué es igual la componente. La componente es igual a la magnitud del vector W, lo que mide, por el coseno del ángulo que forman tanto el vector W como el vector unitario U de B, U subíndice B, ¿verdad? Y para ello entonces yo voy a decir que la distancia es igual al valor absoluto de W punto U de B. Es el valor absoluto de el producto puntual del vector W con el vector U de B. ¿Verdad? Este producto va a ser igual. Lo voy a poner aquí abajo porque es un poco largo, ¿verdad? Pero antes yo creo que sí va al lugar, voy a definir al vector W. El vector W
es igual a P0E, es igual al punto P0E en lo que al segmento se refiere. Pero si lo quiero convertir, entonces el vector va a ser igual a el vector, digamos, al punto E como punto menos el punto P0, ¿verdad? Lo cual va a ser igual a W. Este es el eje de las 10, lo voy a hacer un poco más a la izquierda para que no me dé lata, y entonces W va a ser igual a X1 menos X0, X1 menos X0, Y1 menos Y0, Z1 menos Z0. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Y U de B ya lo tengo, me faltó ponerle la testa. U de B es este vector unitario. Entonces la distancia, que es el producto punto del vector W por el vector unitario U de B, que yo dije también que era igual a la componente del vector W sobre el vector unitario V, verán que sí corresponde precisamente al valor absoluto, por eso tiene esas dos barras en los extremos, es el valor absoluto del producto punto W por U de B. Entonces la distancia, que es igual, lo voy a repetir, W punto U de B en valor absoluto es igual. Pongo la barra que corresponde a valor absoluto. El vector W lo tengo aquí, que es X1 menos X0, Y1 menos Y0, Z1 menos Z0, punto, y ahora voy a colocar aquí, punto al vector U de B, que es A de I más B de J más C de K, entre la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada, ¿verdad? Cierro la barra de valor absoluto, es esta barra que está aquí, la estoy cerrando, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué dije que era igual a la componente? Porque también podría haber, y de hecho lo voy a hacer ahora, indicado que esta raíz, esta distancia es igual a la norma de W por la norma de U de B. U de B es el vector unitario, es el vector, no necesito de las testas cuando estoy hablando de normas, porque yo sé que las normas se dan para vectores. Entonces esto es igual a la norma de W por la norma de U de B por el coseno del ángulo que forman ambos. Pero el coseno, el ángulo que forman ambos es alfa. Sin embargo, la norma de U de B, ¿cuánto vale? ¿Alguno de ustedes me puede decir cuánto vale la norma de U de B? La norma de U de B vale 1. ¿Por qué? Porque es un vector unitario. Entonces la distancia, aquí me faltó de nuevo valor absoluto. Pongo valor absoluto porque se puede dar el caso de que la distancia aparezca negativa debido a la posición de el punto que se está midiendo con respecto al plano, ¿verdad? Entonces, no está muy clara, pero la vuelvo a dibujar para que se vea de esta manera, y entonces esto va a ser igual al valor absoluto de la norma de W por el coseno del ángulo alfa, ¿verdad? Y entonces, en realidad, W coseno de alfa es la componente del vector W sobre el vector U de B. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ok, entonces, déjenme ver, llegó otra persona más, voy a ponerle asistencia. Carrión, perdón, no debía haberlo dicho, ya se me salió, pero no importa, ¿no? Pues, Carrión, asistencia, admitir. Esa es la fuerza de la costumbre, ¿verdad? Repetir el nombre y admitir. Bueno, hagan de cuenta que yo estoy siguiendo abajo, entonces aquí voy a colocar la distancia, entonces va a ser igual al valor absoluto de, ya lo había puesto aquí, pero lo voy a simplificar, no a simplificar, sino a generalizar.
A que multiplica a X1 menos X0, ¿verdad? Más B que multiplica a Y1 menos Y0, más C que multiplica a Z1. Voy a hacer más bajo aquí el eje de las espantosas Z, Z1 menos Z0, ¿verdad? Cierro la barra que me marca la condición de valor absoluto, y luego todo esto lo divido entre la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, vuelvo a repetir, esta barra la voy a poner completa hasta abajo, que no debería, nada más debe de abarcar la parte superior de el cociente, de este cociente, ¿verdad? Nada más debe de abarcar de aquí a acá, pero la estoy poniendo completa para que se le ponga el énfasis en el sentido de que debe de ser un valor absoluto. Alguien más llegó, permítanme ponerle asistencia. Asistencia, admitir para la persona que acabó de llegar. Ok, no escuché el clic de la máquina, ok. Bueno, en realidad esta fórmula, si ustedes la recuerdan, es aquella fórmula en la cual yo tengo como dato el punto P0 de coordenadas X0, Y0, Z0. Pero ¿qué tal si a mí me dan la ecuación simple y llanamente del plano? Sí, aquí pongo, si el dato es, si el dato del plano es dos puntos AX más BY más CZ más D, entonces D representa a por menos X0 más B por menos Y0 más C por menos Z0. Y entonces puedo decir que si el dato se me da de esta manera, el plano me lo dan como dato de esta forma, la ecuación se convierte en algo más sencillo, ¿verdad? Como B me representa A, la ecuación se convierte en D igual a valor absoluto de A por X1 más B por Y1 más C por Z1 más D. Invadirle el área del plano, lo siento, en valor absoluto sobre la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ok, entonces cualquiera de las dos ecuaciones es la adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, lo más seguro es que nos vamos a enfrentar en una condición en la cual mi fórmula de batalla va a ser esta. Aquí me faltó cerrar el paréntesis de Z1, ¿verdad? Y siempre es bueno cerrarlo para no crear ambigüedades o confusiones. Bueno, ya tomaron toda la teoría, entonces ya podemos resolver problemas al respecto. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Puedo borrar el pizarrón, ustedes me dicen a qué hora lo puedo borrar para empezar por resolver uno de N problemas que vamos a resolver. Espero nos dé tiempo de resolver todos los que quiero resolver, que se resuelven en un par de minutos. Eso es muy sencillo. Me dicen a qué horas puedo borrar el pizarrón. Ok, entonces procedo a borrar el menos aquí, perdón, aquí. No voy a borrar obviamente el tema que estamos viendo, ¿no? Distancia de un punto a un plano. Entonces, borro esta parte. Inclusive voy a borrar la imagen, ¿no? Ya, porque pues necesito todo el pizarrón, que es muy pequeño. No había manera, no había uno más grande, o no había uno que se adaptara exactamente a las necesidades que tenemos
Ok, muchachos, entonces les dicto el primer ejemplo que vamos a resolver. Calculen la distancia, ¿listos? Ustedes escriban el enunciado. Calculen la distancia que del punto Q igual, ustedes escriban, yo no voy a escribir el enunciado. Calculen la distancia del punto Q de coordenadas con Q igual a 2 en X, 0 en Y, menos 1 en Z. Al plano, calculen la distancia. Al plano 3X o igual, le puedo poner igual también. 3X menos 2Y más 8Z más 1 igual a 0. ¿Ok, muchachos? Como ven, son todos los datos que yo requiero. La distancia del punto al plano. Como en el plano yo conozco ya A, que es 3, entonces vamos a ver de los datos. Aquí yo voy a obtener la solución. Empiezo por trabajar mi solución manifestando que a través de la ecuación del plano el valor de A es igual a 3, el valor de B es igual a menos 2, menos 2, y el valor de C es igual a 8, y finalmente el valor de D es igual a 1. Es esta D, porque a mí me están dando el plano con esos términos, ¿de acuerdo? Tengo esa A, B, C y D es el término que requiere, que reúne la suma de AX0 más BY0 más más CZ0, ¿verdad? No me están dando los datos del punto P0 que se encuentra en el plano, pero sí me están dando la suma de todos los términos independientes. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, por otro lado, que mató el acento, ¿qué otro elemento yo tengo? Tengo que los elementos del punto X1 es igual a 2, Y1 es igual a 0, y Z1 es igual a menos 1. Y entonces procedo a la solución del problema, ¿no? Entonces, la fórmula es la distancia va a ser igual en valor absoluto a X1 más B, Y1 más C, Z1 más D, que recuerdo que D también es dato, y en valor absoluto sobre la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Noten que aquí solamente intervienen los componentes del vector en el denominador que está en la raíz cuadrada, y era lógico, no tienen por qué intervenir los elementos de D, que en realidad involucra a las componentes del punto P0 que está en el plano. Y entonces, aquí diremos que esto, con un punto y coma le damos valores. ¿A cuánto vale? A vale, esto es igual a 3 por X1, ¿cuánto vale? Por 2 más B, que vale cuánto, menos 2. Entonces voy a quitar este más, pongo menos 2 porque es el valor de B, que multiplica Y1, pero Y1 es igual a 0. Aquí lo tengo como dato, Y1 igual a 0, más C, me doy cuenta que C es positivo, vale 8, que multiplica a Z1, que volvió a omitir aquí el paréntesis de cierre, más 8, que multiplica a Z1, que es menos 1, más D, pero ¿cuánto vale D? Más 1, sobre la raíz cuadrada de A al cuadrado, que es 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, que es B, más 8 al cuadrado, ¿verdad? Y entonces esto sí me alcanza el espacio. A la derecha esto es 3 por 2 es 6, 2 por 0 es 0, 8 por 1 es menos 8, y
más una es 6 sobre 7 menos 8 es igual a menos 1. Eso es igual a... Fíjense bien, el valor me está dando negativo. Qué bueno que me está dando negativo. Entre la raíz cuadrada, bueno, no necesitaba tanto espacio, pero no tienen ustedes que borrar. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 9, más 2 al cuadrado, o que sea negativo, como está elevado al cuadrado me queda como con un número positivo, más 4, más 8 al cuadrado es 64. 64 y 4, 68 y 9, 77. Menos 1 sobre raíz de 77. Entonces, la distancia en valor absoluto es igual a 1 sobre raíz de 77. Aquí debía haber colocado las barras. Qué bueno. Aquí sí las coloqué, aquí no. Les ofrezco una disculpa. No fue un error, fue una omisión. Entonces aquí coloco las barras, el resultado me dio negativo. La realidad es que la distancia no puede ser negativa. Entonces esto es igual a 1 sobre raíz de 77. ¿Les pareció sencillo? ¿Les pareció difícil? ¿Cómo les pareció el problema? Vamos a resolver otro. No se preocupen que... No está tan difícil. Tan sencillo, por eso se escuchó una voz femenina, Mariana, ¿verdad? Mariana García Mercado, que dijo, está sencillo. No, vamos a resolver otro, Mariana, por favor. Ayúdame porque yo no sé cómo resolver. No sé si ustedes tienen también. Sí, seguro. Sí. Bueno, como se acercan las elecciones, ¿quién sabe quién les dio mi celular a estas personas? Tanto los neoliberales como los conservadores tienen mi teléfono. Y no les miento, cuando menos, me llenan de 55 a 60 intervenciones o llamadas o envío mensajes en el día entre los conservadores y los neoliberales o los liberales. Dije cuando menos, porque a veces son más de 100. Y la realidad es que a veces me desesperan, dan mucha lata, ¿ok? Me permiten, aquí está llamando la jefa de personal. No, no, ok. Ahora tiene que ver con la vacunación de los maestros. Aquí el gobierno se les adelantó porque ahora el Instituto Politécnico no quiere que nos vacunemos o está haciendo todo lo necesario para que el personal docente se vacune. Pero yo ya recibí la primera dosis. En fin, bueno, esto lo voy a contestar un poco después para hacérselo saber. Y ahora, sí, se lo contesto después. No hay tiempo para eso. Listos, muchachos, voy a borrar el pizarrón. ¿Sí? ¿Se puede? Quizás se dé un plano. Creo Sí, que profe. sí, ¿no? Sí, profe. 1 sobre raíz de 77. Va de nuevo. Entonces, en un momento les dicto el enunciado. Va a haber una sorpresa muy especial aquí, pero no sé si les gusten las sorpresas a ustedes. No todas las sorpresas son placenteras, si es que así las vamos a llamar. No todas las sorpresas causan placer. Hay sorpresas que dice uno, ay Dios mío, ¿y esto por qué? ¿De dónde y cómo? ¿No? Entonces, se puede dar la situación que angustia la condición. Dice, ejemplo 2, por favor escriban, calculen la distancia al punto, fíjense bien, entonces, calcule la distancia al punto, yo voy a poner aquí datos, como ven, sigo usando la mano
para borrar y no veo el punto Q por la manera en la que se desarrolló la fórmula. Utilizamos no debería de utilizar el punto Q. ¿Quién me dice que debería de utilizar? Debería de utilizar el punto E, ¿verdad? Porque lo desarrollamos de esa manera. Calculo la distancia al punto E de coordenadas 6,1,0, 6,1,0. Al plano que pasa, fíjense bien, por favor, escríbanlo. Al plano que pasa por el origen y es perpendicular al vector. Entonces, datos, el punto y coma. No tengo la ecuación del plano. El plano es dato. El plano pasa por el origen. Por el origen. Punto. Y el vector, si me dan datos del vector, que es perpendicular al plano. Entonces, al plano que pasa por el origen, sigan escribiendo, y es perpendicular al vector I menos 2J más K. El vector es igual a I menos 2J más K. Aquí está, esos son los datos que yo tengo para resolver ese problema. Entonces, ¿quién de ustedes me dice qué procede? ¿Quién me dice qué procede? ¿Cómo hacemos para darle solución? ¿Qué tenemos y qué no tenemos? ¿Saben cuál es? Bueno, yo no lo inventé, pero yo creo que sí a todos se nos ha ocurrido, a todos, a mí también, se me ocurrió decir en alguna ocasión a algunos compañeros que el primer paso para resolver un problema es entender exactamente en qué consiste el problema. Si no hemos entendido en qué consiste el problema, difícilmente vamos a resolver el problema o lo vamos a resolver mal. ¿Por qué razón? Pues simplemente porque no estamos entendiendo en qué consiste el problema. Entonces, aquí yo tengo pues un problema en el que se trata de calcular la distancia de un plano del que no tengo ecuación a un punto del que sí tengo datos. El punto X1 es 6, Y1 es 1 y Z1 es 0, pero no tengo la ecuación del plano. Lo único que tengo por dato es que el plano pasa por el origen y el vector perpendicular a ese plano es I menos 2J más K. En pocas palabras, no tengo la ecuación del plano. Entonces tengo que generar la ecuación del plano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué tengo que generar la ecuación del plano? Porque me es necesaria la A mayúscula, la B mayúscula, la C mayúscula y la D, si es que hay D. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Por qué razón? Están dando, pero el plano pasa por el origen. Entonces, antes de decir solución, ¿cómo puedo interpretar este dato? El plano pasa por el origen. ¿Quién me dice, por favor, cómo interpreto ese dato? Nadie me dice. Bueno, entonces me quedo con el punto. El punto es para mí. El plano por el origen implica que el punto P0 que se encuentra en el plano tiene por coordenadas 0 en X, 0 en Y, 0 en Z. Entonces, la ecuación del plano PL, que es igual a A por X menos X0 más B, que multiplica a X, a Y, perdón, a Y menos Y0 más C que multiplica a Z menos Z0 debe de ser igual a 0. Esta es la ecuación del plano. Entonces, donde A, B y C son las componentes del vector que es perpendicular. Y si los tengo, ¿verdad? Como el vector es I menos 2J más K, entonces la ecuación del plano, o EC, puedo escribir ecuación o simplemente PL igual a 1 que multiplica X menos X0. ¿Pero quién es X0?
X0 es la X del punto que pasa, que está en el plano. Y el enunciado me dice que el plano pasa por el origen. Entonces, es 1 que multiplica X menos 0 más, no es más, es menos, porque lo estoy viendo aquí en el vector, que es perpendicular, menos 2 que multiplica Y, menos Y 0 que vale 0 también. Ah, qué caramba. Y luego el último es 1 también, más 1 se multiplica Z, menos 0. Entonces la ecuación del plano PL es igual a X menos 2Y más Z igual a 0. Esa es la ecuación del plano. Ahí está la ecuación del plano. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los datos que me hacen falta para encontrar la solución. Bueno, entonces, dada esa condición, yo ya sé que A va a ser igual a 1, punto y coma, B va a ser igual a menos 2, punto y coma, C va a ser igual a 1, punto y coma, y Z es igual, no es cierto, no es Z, D es igual a 0. No hay término independiente. ¿Por qué no hubo término independiente? Porque el punto fue el 0 en X, 0 en Y, 0 en Z. 1 por 0 es 0, menos 2 por 0 es 0, y 1 por 0 negativo es 0 también. Entonces ahora me faltan los puntos X1 debido al punto hacia el cual se tiene que calcular la distancia. Entonces X1 va a ser igual a 6, punto y coma. Un coma es suficiente. Y1 es igual a 1, y Z1 es igual a C. Y entonces, lo último que me falta es, si ustedes quieren, lo podemos poner la fórmula, ¿no? La distancia es igual a, en valor absoluto, a por X1 más B por Y1 más C por Z1 más D entre la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces, hagan de cuenta que yo sigo hacia abajo. Ustedes tienen su cuaderno, así que con el crayón verde voy a servirme de ese recuadro que estoy separando, ¿verdad? Para calcular la distancia. Entonces, la distancia va a ser, pues, al valor absoluto de, ¿cuánto vale A? 1, que multiplica a X1. ¿Cuánto vale X1? 6. Más B, ¿cuánto vale B? B vale menos 2. Entonces me disculpo, aquí tengo que poner menos 2, que es el valor de B, que multiplica el valor de Y1, pero Y1 vale 1, lo tengo en el punto del cual se está calculando la distancia. Y luego más C. ¿Cuánto vale C? ¿Dónde lo tengo? Aquí está. Es 1, lo veo en la ecuación del plano PL, ¿verdad? Más 1, que multiplica ¿a quién? Al valor de Z1, pero Z1 vale 0 y lo tengo también aquí, Z1 es igual a 0, más D, pero D vale 0. Aquí lo puse, ¿no? Más 0. Bueno, si quiero lo ponemos más 0, que corresponde a D, y aquí pongo valor absoluto, y ahora tengo que dividir entre la raíz cuadrada de A cuadrada, que es 1 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado. 1 al cuadrado. Aquí están, son los valores de A, B y C. Ok, entonces la distancia B va a ser igual a el valor absoluto de 1 por 6 es 6, menos 2 es 4, más 0. Va a ser lo mismo que si pongo 4 entre la raíz cuadrada de 1 al cuadrado es 1, 2 por 2 son 4,
y 1 al cuadrado es 1, 6, entonces esto es 4 sobre la raíz de 6. Si multiplico por raíz de 6, aquí voy a multiplicar por raíz de 6 entre raíz de 6, ¿verdad? Entonces me va a quedar 4 por raíz de 6 entre 6. Entonces la distancia va a ser igual a 4 raíz de 6 sobre 6. Le voy a sacar mitad igual a 2/3 de la raíz de 6. Como es positivo, pues es lo mismo que si lo pusiera o no en valor absoluto. Entonces, igual a D. Aquí está la solución. D ya se nos fue. Listos, muchachos, resolvemos otro. Tenemos que resolver otros dos nada más. Pero el último nos va a poner en un impasse, en una posición pues no de duda, pero sí de cuestionamiento por parte mía sobre algo que ya resolvimos, ya lo resolvimos. ¿Y qué les voy a decir al respecto? Bueno, primero llegaremos a esa situación y luego averiguamos, como decían los revolucionarios, primero mátenlos y después averiguan. ¿De acuerdo? Primero le damos solución a los problemas que tengamos que resolver aquí y luego averiguamos cómo está la situación. ¿Puedo borrar el pizarrón? Ya resolvimos este problema. La distancia fue 2/3 de raíz de 6. Y créanme que las matemáticas no mienten, ¿eh? No mienten las matemáticas. ¿Puedo ya borrar el pizarrón? Ustedes me dicen. Sí, profe. Perfecto. Se fue bien. Resolvimos un problema, el último problema, en el cual encontramos la ecuación del plano. Hicimos dos problemas anteriores a este tema, en el que encontrábamos la ecuación de un plano que era perpendicular. Bueno, no escriban esto, por favor no lo escriban. Voy a utilizar cualquier crayón. No lo escriban. Encontramos la ecuación de un plano que era perpendicular al vector x más y más z. Ese era el vector B, y tenía al punto P0 de coordenadas 1 en x, 0 en y, 0 en z. Pero ese fue el primer problema que resolvimos relativo a un plan, la ecuación de un plan. Después nos enfrentamos, y yo digo nos enfrentamos porque la clase la hacemos todos, yo lo he dicho, ese fue el problema número 1 para encontrar la ecuación de plan. El problema número 2 me daban como dato b igual al vector x más y, más z, punto y coma, pero el punto P0 tenía por coordenadas 1 en x, 1 en y, 1 en z, y entonces se solicitaba también, o se solicitó que lleváramos a cabo un análisis de estos dos planos, ¿verdad? ¿Qué podíamos decir de uno con respecto al otro, ¿verdad? Y cuál era la diferencia fundamental, ¿verdad? Entonces encontramos que la ecuación del segundo vector, del segundo problema fue PL es igual a X más Y más Z más menos igual a 3, o menos 3 igual a 0. Menos 3 igual a 0, lo que es lo mismo, o le voy a poner aquí igual sin volver a repetir PL para que no exista ambigüedad. X más Y más Z igual a 3. Entonces, yo recuerdo que les pregunté, a ver, muchachos,
¿Cuál es la distancia de este plano, el punto más cercano del plano al origen? ¿Cuál es la distancia? Y entonces ustedes, una compañerita que se le puso su punto, dijo es raíz de 3, y efectivamente es raíz de 3. Bueno, pues vamos a resolver ese problema, tenemos tiempo. Voy a borrar toda esta parte, les dije que no escribieran porque ahora les dicto el enunciado y es el mismo problema, ¿verdad? Pero después se nos va a presentar, aunque ya no nos dé tiempo para esta clase, para la próxima sí. ¿Estamos listos, muchachos? Entonces empiezo a dictar el enunciado. Calculen la distancia del punto 0,0,0, aquí lo voy a poner, voy a seguir usando el crayón verde, datos. El punto E es el punto 0,0,0. Calculen la distancia de el punto 0,0,0 al plano, y como aquí yo voy a poner al plano, yo tengo la ecuación del plano PL, al plano X más Y más Z igual a 3, X más Y más Z igual a 3. Me están dando ese dato, me están dando la ecuación del plano, ¿ok? Entonces, procedemos a resolverlo, nos quedan 2 minutos para la clase, pero es suficiente, ¿no? Entonces, de parte del plano podemos tener que el valor de A es igual a 1, el valor de B es igual a 1, el valor de C es igual a 1 y el valor de D, D es igual a menos 3, porque debieron haberme dado el plano, yo lo di mal, entonces, pues es culpa mía, debía haber dicho que X más Y más Z menos 3, si me permiten corregir, por favor, voy a corregir, es igual a 0. Era lo mismo, es aparentemente lo mismo, pero no es lo mismo en cuanto al hecho de que yo tengo que ver los valores de A, B y C a través de la ecuación del plano, A igual a 1. Luego vamos a darle valor a X1 que es igual a 0, a Y1 es igual a 0, y a Z1 que va a ser igual a 0. Este es un número 1. Entonces, rápido procedemos a la solución. Procedamos a la solución, dos puntos, la ecuación de la distancia va a ser igual al valor absoluto de A por X1 más B por Y1 más, no te desesperes, más C por Z1 más D entre la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada. Si me permiten, voy a continuar a la derecha. Esto va a ser igual a, sí se puede, ¿no? Sí se puede. Yo sé que A1 vale 1, A1 por, ¿cuánto vale X1? Por 0, más B1 que vale 1 por Y1 que vale 0, no necesitaba hacer eso, más C1 que vale 1 por Z1 que vale 0. Esto es valor absoluto. Aquí no cerré el valor absoluto, aquí pongo el valor absoluto más D. Pero ¿cuánto vale D? D vale menos 3, entonces aquí le voy a poner un menos 3. Se justifica el colocar valor absoluto porque, es decir, el término independiente del plano es menos 3 sobre la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Ya me pasé, no estoy en el tiempo, lo cual es igual, distancia, igual a valor absoluto de menos 3 sobre raíz de 3. ¿Ok? De menos 3 sobre raíz de 3.
igual a 3 sobre raíz de 3. Se toma la parte positiva, un valor absoluto. Si multiplico por raíz de 3 arriba y raíz de 3 abajo, es 3 sobre raíz de 3 por raíz de 3 entre raíz de 3 es igual a 3 raíz de 3 sobre 3, y entonces estos 3 se van y la distancia va a ser igual a raíz de 3. Entonces, tenían razón, bueno, ya es valor positivo, ¿verdad? De hecho, no podría ser diferente, aún no teniendo los elementos de el valor absoluto, aún no teniendo las barras, yo no puedo tener una raíz negativa, es imaginario. Entonces justifica el punto que se le puso a la compañera, es cierto, las matemáticas no mienten. La distancia del punto origen más cercana a este plano que está aquí, el cual tengo esta ecuación, es raíz de 3. Ya lo calculamos. Hasta aquí dejamos la clase, mañana la continuamos. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profe. Gracias por tu presencia. Sí, profesor. Nos vemos mañana.